Bueno, gloria a Dios en esta tarde. Bienvenidos otra vez, hermanos. Realmente un gusto vernos otra vez. Yo creo que todos sentimos lo mismo, ¿no? Es más, se nos hace corto vernos este tiempo de reunión y nada más. Podemos vernos durante la semana si queremos, sí, pero bueno, las actividades de la vida nos llevan a muchas cosas. Pero lo mejor es esto, este tiempo, ¿no? Muchas veces uno espera un momento, el mejor de la vida, y la vida la tenemos ahora porque la tenemos en Cristo, y eso nos hace pensar que realmente lo mejor de todo es cuando nos congregamos en el Señor, en el nombre del Señor, para alabar, para oír su palabra, para orar, para bendecir su nombre, ¿no? Para darle gracias a Dios. Esto lo logró Él, esto lo logró el Señor. Ninguno de nosotros hicimos nada más que abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón y con nuestra boca decirle sí, Señor. Confesar con nuestra boca que Él es el Señor, que Él es mi Señor, que Él es nuestro Señor. Así que gracias a Dios hoy podemos estar una vez más aquí, reunidos para escuchar su palabra. Necesitamos, como toda tierra necesita ser regada, nosotros necesitamos de la palabra de Dios para que el Señor nos siga dando de Él y nosotros poder seguir andando en esta vida cumpliendo el propósito de Él para el que nos llamó, ¿sí? Así que gracias a Dios. Y bienvenidos a aquellos que están lejos, que nos están mirando por las redes sociales. Los animamos a que se congreguen, en una iglesia, que no toda la vida sea virtual. Ser virtual no es bueno, es una herramienta, pero no es todo. El estar cara a cara es lo mejor. Hoy Jesús no está con nosotros, pero tenemos el Espíritu Santo y un día le veremos cara a cara y lo anhelamos de la misma manera. No queremos quedarnos así a la distancia. Así que todos tenemos que seguir buscando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Siempre, en todas las cosas. Porque después vienen los momentos difíciles y no entendemos por qué. Y el Señor quiere que nosotros andemos tranquilos, confiados en esta vida. Amén. Vamos a orar y dar gracias por su palabra. Señor, te agradecemos este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, haznos entender, obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón y ayúdanos, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros y nosotros, Señor, queremos conocerte cada día más. Y, Señor, te damos gracias porque de ti tenemos todas las cosas, de ti recibimos. Y Señor, guíanos en esta tarde y te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, lógicamente, y allí el profeta Isaías, en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, nos va a decir algo muy interesante. Dice que seguramente a muchos le va a sonar porque es un versículo que nos gusta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y sigue diciendo, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El propósito del Señor por el que nos da esta palabra es que nosotros nos fortalezcamos en Dios, ¿no es cierto? Aprendiendo a confiar en Él cada día, en todo tiempo, sabiendo esta gran verdad, que en Jehová, en nuestro Señor, está la fuerza y está el poder. En Él tenemos todas las cosas. Nosotros de alguna manera podemos entender lo que significa confiar, porque decimos confiar y todo en la necesidad yo creo que nos lleva a decir sí, entiendo. Pero el significado de esta palabra, confiar, significa apresurarse a refugiarse. O sea, ¿vieron? Nosotros vemos la Biblia y la Biblia es una traducción y cada palabra tiene su significado, como ya sabemos, que el hebreo, que el griego, todo eso. Y cuando uno busca, se encuentra con esta sorpresa que es, recibiste una caja y te pusiste contento. La abriste, te pusiste más que contento, porque hay más dentro de ello, ¿no es cierto? Apresurarse a refugiarse. Y todos necesitan y necesitamos en algún momento que refugio, ¿no es cierto? Se escuchan en este tiempo las noticias del volcán allí en España, ¿no es cierto? Y es triste todo lo que pasa, pero la gente que está allí, si te toca, ¿qué haces?
a refugiarse. Más, no tanto un volcán, sino cuando llueve o cuando pasa cualquier cosa uno busca refugio, ¿no es cierto? Ese es el sentido donde nos dice a nosotros confiar, apresurarse a refugiarse. ¿En quién? En Dios, ante cualquier circunstancia. Porque confiar en Dios en todo, no en a fin de mes cuando no llego. No, nuestra vida completa, ¿no es cierto? Nada más. Y figurativamente el significado da a entender que confiar es permanecer confiado o estar seguro en Dios, apoyarse, tener esa confianza solamente, únicamente en Él. Y esto se ve reflejado en nuestra vida diaria. En toda situación, en cada circunstancia que vivimos, es lo primero que vamos a buscar, nuestra confianza en Dios. Buscar el favor de Dios, fiarse de Él. ¿Por qué? Porque en Dios está la fortaleza de los siglos, el poder eterno de Dios. ¿Podrá alguien ser más poderoso que Dios? Ninguno como nuestro Dios. Muchos podemos saber del poder de Dios a través de los tiempos, por lo que leemos, por lo que oímos, ¿no es cierto? Pero llega el día que lo que sabemos de Dios será probado en nuestro corazón. Llega el tiempo que no vemos la salida. ¿Recuerdan los israelitas perseguidos por el faraón, habiendo sido liberados de la esclavitud, del pecado? Su gente, ¿no es cierto?, llegan al Mar Rojo y temieron, dice allí. A pesar de que habían salido de Egipto, como dice Éxodo 14:8, los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿De ellos? No, de Dios. Vieron la mano poderosa de Dios, ¿sí? Los hijos de Israel llegan allí y dudaron en avanzar. Y ellos conocían del gran poder de Dios, habían visto todas las maravillas que había hecho. No hay nadie con semejante poder, pero resulta que cuando nosotros estamos en una situación que requiere dar un paso de fe en nuestra vida, nos sucede muchas veces lo que le pasó al pueblo de Israel. A pesar que ya conocemos el poder y la fortaleza que está en Dios, dudamos y no avanzamos. Es ahí que será probada nuestra fe. En la vida de cada creyente ya hay pruebas del poder de Dios. Todos hemos pasado circunstancias de alguna manera, hablando de creyente, porque situaciones todo el mundo pasa, ¿no es cierto? En el caso mío, cada vez que recuerdo situaciones y muchas que hemos vivido, tanto yo como la familia, todos, y las cuento, cada vez descubro más cosas. Yo digo, descubro más cosas no del hecho, no del suceso, sino justamente de ver el poder de Dios, de reconocer, porque claro, cuando uno se salva, cuando pasa algo en una situación, uno ve lo que te tocó a vos, pero ni siquiera miramos quién lo hizo, como pasó con el pueblo de Israel, que llegan hasta ahí y ya se habían olvidado de alguna manera del gran poder de Dios. Y miran la circunstancia y no miran al Señor. ¿Sí? Y nosotros y todos vamos a seguir viviendo hasta que el Señor venga como creyentes en esta vida y vamos a tener situaciones donde en cada prueba, ¿qué va a suceder? Vamos a crecer en fe. Porque así, para eso están las pruebas, ¿no es cierto? A cada uno le va a pasar lo mismo y así crecerás también vos en fe. Cuando te toque pasar por esas pruebas, experimentar el gran poder de Dios. Porque en Jehová está la fortaleza, está la capacidad para sostener, para soportar a aquel que confía en Él. En el Antiguo Testamento, una ciudad tenía una gran muralla. Los que han leído la Biblia, han escuchado, siempre se habla de eso, ¿no es cierto? Era una ciudad que tenía una gran fortaleza, una gran muralla, una gran fortaleza. Las murallas, por ejemplo, de Babilonia, que fueron donde estuvieron cautivos el pueblo de Israel, dicen, o sea, siempre hay que decirlo así porque hoy con tanta información no se sabe cuál es la veraz, pero no importa, pero para tener una idea, se dice que las murallas de Babilonia eran de 68 kilómetros
por 22 metros de alto y un ancho que entraban 4 carros con caballos. ¡Qué muralla!, ¿no es cierto? Y seguí buscando un poco más, y otros dicen mayores, en lugar de 68 kilómetros hablan de 90 y pico. Bueno, ya con eso nosotros decimos, qué increíble la muralla, ¿no? ¿Se imaginan toda una ciudad cercada por esas murallas, ¿no es cierto? Esas murallas eran para quienes vivían dentro de ellas una fortaleza que les daba, ¿qué? Confianza. Y también les daba, ¿qué? Seguridad frente al ataque de todos sus enemigos, porque ellos confiaban en sus fortalezas, en esas murallas, ¿no es cierto? Para los hombres y mujeres de Dios, la fortaleza era Dios, cuando confiaban en Él, ¿sí? Para ellos Dios era como esa ciudad rodeada de una gran muralla, porque les generaba confianza, les daba seguridad y esperanza en Él, en el Señor. En Él esperaban siempre. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo y los egipcios atrás, y Moisés hizo como Dios le dijo que tenía que hacer, ¿no? Recordaremos, dice en Éxodo 14:27, dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Fíjense en cómo cada palabra, cómo nos vamos metiendo en la palabra de Dios y vamos comparando y viendo el poder de Dios superior a todas las cosas. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El capítulo 15, versículo 1. Continúa la lectura en realidad. Entonces, ¿cómo está el pueblo de Dios cuando ve las grandes cosas que Dios hace? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y todos nosotros no estuvimos allí, pero sabemos lo que es nuestro Dios y lo que significa. Ellos encontraron en Dios su seguridad, su confianza, su esperanza. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, de generaciones significa, y lo enalteceré. Como decir, mi Dios eterno es y grande en poder. ¿Sí? David, ¿cuántas veces dijo: el Señor es mi fortaleza? En el Salmo 18 dijo en un cántico, el día que había sido librado por Dios de mano de los enemigos y de mano del rey Saúl, recuerdan que tanto lo perseguía para matarlo, buscaban su muerte. Dice el versículo 1 del Salmo 18: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Estas no son palabras para leerlas y decir: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Estas son palabras que salen de un corazón, de una vida que está reconociendo, que está agradecida, que está no solo reconociendo, sino que no puede soportar no decir ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El corazón de David, ¿cómo estaba? Agradecido a Dios. Versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él
confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Para David, Dios era su fortaleza. Dios era digno de toda confianza. En el Salmo 27, en el versículo 1 dice, vamos a leer del 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo no vamos a decir amén? Pero no amén, sino que sale, ese es mi Dios. Ese es mi Dios, ese es el Dios nuestro, ¿no es cierto? Porque es fácil decirlo, pero aquí vemos que frente a los enemigos hay que estar frente a las situaciones, frente a los angustiadores, los pensamientos no estaban puestos en los enemigos. Cuando nosotros vemos estos versículos, estas partes que nos hablan de aquellos hombres de Dios como es David, como fue Moisés allí, ¿qué nos encontramos? Que no eran solo palabras, que las dijeron no porque había que decirla como yo puedo estar hablando aquí a un grupo de hermanos, de creyentes, de personas, sino a quién, en medio de la situación, cuando la situación está apretando, ¿no es cierto? En él estaba su fortaleza, por eso su corazón estaba confiado y encontró su propósito. El versículo 4 allí dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa he dedicado, una cosa he deseado. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y he demandado significa también, porque lo tuve que poner porque me quedé sorprendido de lo maravilloso que es pedir permiso. Ni que nosotros nos mereciéramos algo. ¿Se dan cuenta? Yo miraba ese significado y me quedé sorprendido. Me dio vergüenza. Porque cuando yo soy el que decide algo, si es cierto. ¿O acaso no estamos ahora en una comunión y relación con Dios porque Él lo hizo y no hicimos nada nosotros, más que solamente reconocer, que es importante para Dios, por supuesto? Pero ven qué importante es. Pero estar allí, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Busca la comunión con Dios, porque en Él está su confianza. Todos estos hombres de Dios, Moisés, David, aprendieron a confiar en Dios. Pasaron momentos muy difíciles, enfrentándose a temores, enfrentándose a angustia, siendo perseguidos por los enemigos. Aprendieron a poner los ojos en Dios, a poner sus pensamientos en Él, a confiar en Dios. ¿Sí? Fue Dios su fortaleza, fue Dios su confianza, y solo en Dios fue su esperanza. Ellos entendieron que Dios es el que protege a los suyos, como una fortaleza bien puesta sobre una roca en un lugar alto. Dios le dio las fuerzas necesarias para hacer frente a la vida y a las pruebas cada día. Dios nos habla a nosotros también y nos invita a que confiemos en Él, que Él sea nuestra fortaleza, para que hagamos frente a todas esas situaciones, esas aflicciones, a las pruebas en nuestra vida. Seremos probados y si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas. Recuerdan que la palabra de Dios dice así. Hay muchas personas que dicen que viven en aflicciones, pero en alguna de ellas, o después de varias situaciones que van pasando, buscaron a Dios. Porque uno puede ver por su manera de vivir, ¿no?, que no confían en Dios. ¿Por qué?
Porque una vida que confía en Dios está ligada, está apegada a Dios, permanece unido a Dios, te lleva a permanecer confiando en Él en obediencia. Sabemos que si se pone la mirada, si se pone el pensamiento en el problema, en la circunstancia, ¿qué es lo que no va a suceder? Te vas a desanimar. Y temieron el pueblo de Israel cuando llegaron y se encontraron como que no había salida, que no había. Pero si tus ojos, tus pensamientos están en Cristo y en su palabra, confiando en Él, ¿qué va a suceder? Te vas a fortalecer en el poder de Dios, te vas a fortalecer en las promesas, te vas a fortalecer en su palabra, porque es la palabra de Dios la que Dios te dio, pero depende de nosotros. Somos los que debemos permanecer firmes, fieles en Él. El apóstol Pedro les escribió a los creyentes en 1 de Pedro 1:3 y les dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para vosotros, dice allí, pero para nosotros, ¿no es cierto? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por la fe somos guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, para ser mostrada en el tiempo postrero. Versículo 6. En el cual vosotros, sabiendo todo esto, ¿qué sucede? ¿Os alegráis? Claro, por siempre estaremos con el Señor. Nunca tenemos que olvidarnos que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Muchas veces uno quiere hacer castillos en la tierra y nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, ¿no es cierto? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y con qué propósito? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, dice así, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Así conoceremos si nuestra fe es auténtica. Sin las pruebas nadie va a poder saber qué fe tiene, porque de la boca es muy fácil, pero en el medio de la situación, allí es donde nosotros nos conocemos mucho más. De la misma manera que Moisés, que David, que Pablo, que todos los hombres de la Biblia nos habla de la misma manera, ellos fueron probados, así también nosotros necesitamos, si es necesario, ser probados. De la misma forma, pasamos por pruebas, por diversas pruebas, dice, situaciones que afligen, que traen dolor. Nosotros que conocemos la verdad de Dios, nos aflige ¿qué? ¿Cuál es la mayor aflicción que puede tener un creyente? Aquel que conoce al Señor y que otros no lo conozcan. Que los que te rodean, que tus familiares, que tus amigos, que tus vecinos, que todos aquellos que podemos tener un contacto, les anunciemos que nuestra tarea, les hagamos conocer la verdad y ellos no respondan al Señor, no le den una respuesta a Dios, como la que le dimos nosotros. Pero no debemos olvidar que toda prueba que Dios permite es para hacernos bien, es para que nuestra confianza, es para que nuestra seguridad esté en Él, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios está siendo probada. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, como vimos, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, así la fe, al permanecer firme en tantas pruebas, será más pura y les traerá mucha alabanza, gloria y honra
en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Una confianza que pasó por diversas pruebas merece ser alabada. ¿Y quién va a traer esa alabanza? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos confiamos en Dios? Ahora, si nos conocemos, si no conocemos lo que Dios dice en la palabra, ¿cómo podemos decir que estamos confiados si no lo conocemos a Él? Confiamos en aquel que conocemos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que conocer qué dice su palabra, cuáles son sus propósitos. Entonces nuestros pensamientos, nuestro objetivo, ¿en qué va a estar centrado? ¿En los problemas? No, va a estar centrado en el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces le pedimos al Señor cuando nos encontramos en problemas, cuando estamos en pruebas, cuando estamos pasando aflicciones, que nos ayude. Y está bien que le pidamos ayuda, pero con el propósito de salir de esa situación. Pero ¿cuántas veces le pedimos al Señor que nos ayude a conocer, que nos enseñe cuál es el propósito que Él tiene en las aflicciones o en las situaciones que estamos pasando? Porque ¿para qué nos está pasando esa situación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no perseveran en Él, en sus propósitos. Nuestros pensamientos están pensando cómo que se termine esto y no están buscando cuál es el propósito que Dios tiene en medio de esa situación. Y ese es el problema muy grande que tienen todos los creyentes que tenemos, ¿no es cierto? Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, en lugar de salir victoriosos por confiar en Dios, ¿qué sucede? Muchas veces reprobamos la prueba. La prueba que tenía el propósito que nuestro pensamiento perseverara en Él. ¿En qué? En su palabra, en sus promesas, para ser guardados en completa paz. Porque pruebas tenemos, pero ¿qué es lo que nos gusta? ¿La prueba o la paz? La paz. ¿Pero qué es lo que te lleva a la paz? La prueba. ¿Por qué? Porque encontraste tu confianza en Dios. Cuando leemos ahí en Isaías 26:3, cuando vemos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué nos dice? Al saber que nos guardará en completa paz, da el sentido que Dios protegerá, que Dios conservará, que Dios librará, que Dios preservará, que Dios guardará aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nos hace saber que estamos en victoria en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento persevera en Él. Cuando nuestro pensamiento persevera en Él, el Señor te da la victoria. Y la victoria no es que nos saque de las aflicciones, que nos saque de los problemas, no, sino que el Señor cumpla su propósito en nosotros, que es para que tu fe crezca y confiemos siempre, en todo tiempo y en todo momento, solamente en Él. ¿Por qué? Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Amén. Cuando dice aquel cuyo pensamiento, da a entender aquel cuyo propósito en su vida, lo que hace, lo que dice, sus pensamientos son en Dios, son en su voluntad de perseverar en Él. No solo el pensamiento como nosotros lo vemos, que se apoya en Él, que se afirma en Él, que confía en Él y es sostenido en Él. ¿Sí? Él nos da completa paz a los que se mantienen confiando en Él. Siempre que estamos en una prueba, en cualquier situación, debemos aprender a dirigir nuestros pensamientos ¿a quién? Al problema. No, a Dios, siempre a Dios, ¿no es cierto? Dirigir nuestro pensamiento a su palabra, a nuestro Señor, a buscar la respuesta orando y no esperar, buscar en la palabra de Dios que Dios te responda. De esa manera el Señor nos dice, permanezcan confiando en mí. Dice el Salmo 33:20. Salmo 33:20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en Él. Como decir, lo que yo voy a recibir de ti, sea lo que yo espero de ti. O sea, así como yo estoy confiando en Él, así recibo de Él. ¿Entendieron? En su misericordia, en su bondad. Porque yo no puedo estar esperando más cuando yo no le tengo confianza a nadie. Yo espero en aquel que confío, porque conozco en quién he confiado. El Salmo 119, versículo 41 al 43 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y el versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿En qué esperamos nosotros? ¿En lo que Dios dijo o en lo que yo quiero? O a ver qué pasa. Si busco a Dios, si oro al Señor, si conozco su palabra, en su palabra confiaré. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Dónde encontramos consuelo en la aflicción? En lo dicho en su palabra, confiando en Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 16, cuando llegó la hora donde ya lo iban a prender y a poner preso, ¿sí? En el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Se dan cuenta cómo cierra todo, cómo encaja todo? En Jesús tenemos paz. No hay ninguna duda de que aflicciones va a haber. Y nuestra fe tendrá que ser probada si es necesario. Que sea probada para que nuestra fe, nuestra confianza sea total en el Señor. Pero recordemos el consejo y el propósito que Dios tiene. Que confiemos en Él cada día más y más en Él. ¿Cómo? Obedeciendo y esperando en Él, en su palabra. ¿Tendremos temor en medio de las aflicciones? Y sí, posiblemente, seguramente se puede llegar a tener temor. ¿Quién es fuerte? Ninguno, a menos que tenga apellido. No lo tiene. Pero ¿qué dice su palabra? En el día que temo, yo corro. No, yo en Él confío, ¿no es cierto? Eso lo sabemos muy bien. Pero tratemos de recordarlo el día y el momento que estamos pasando esas situaciones, y para saber y conocer que nuestra fe está siendo probada. Busquemos el consejo de Dios. Tenemos que tener la palabra, el consejo del Señor presente en nosotros. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Debemos buscar en oración al Señor para que el Señor nos dé la respuesta. Porque con quien estoy recibo la respuesta. Si voy al vecino, tendré respuesta de vecino. Si voy al carnicero, tendré respuesta de carnicero. Pero si voy a Dios, voy a tener respuesta de Dios. El salmista dice en el Salmo 9:10, dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Gracias, Señor. Recuerden, confíen y tendrán paz. Isaías 26. Volvemos a ver estos dos versículos que son los que el Señor nos puso como una lámpara para alumbrarnos, no para descubrir nada en nosotros, aunque bien que descubrió dónde está nuestra confianza, porque todos estuvimos pensando en las circunstancias, en los problemas, porque pruebas y situaciones todos pasamos. El problema, como vimos, es ¿qué miramos? ¿Qué esperamos? ¿Conocemos el propósito de Dios? A eso tenemos que ir. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los sirios. Y como si fuera poco, podemos leer otra traducción, palabra de Dios para todos. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y si puso su confianza, ¿en quién va a estar pensando?
solo en Él. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio hasta fin de mes. Eterno, dice su palabra, por siempre y para siempre. Nuestro Dios no es alguien que da lindas palabras y nos abandonó. Nuestro Dios es eterno y su palabra no son palabras que se lleva el viento, es una palabra de verdad que permanece, que viva, que es eficaz, y es la palabra que nos dio vida y la que nos dijo: yo te perdono, yo estaré contigo, no te dejaré nunca, estaré contigo, confía en mí, dijo el Señor. Habrá aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Amén. El Señor es nuestra fortaleza. ¿Pero estamos pasando alguna aflicción? Sí, posiblemente estemos pasando. Bueno, si estamos pasando alguna aflicción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar y pedirle al Señor: Señor, mostrame cuál es el propósito. Y en nuestra vida tenemos que seguir mostrándole al Señor en nuestra vida viva, no en nuestra boca, que está bien que lo digamos, está bien que alabemos con nuestros labios, pero ahora tenemos que hacerlo con nuestra vida en medio de toda situación que vivamos, de todas, porque en todas el Señor estará con nosotros. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios para que todos podamos seguir cada día más confiando en Él. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, porque tú nos conoces y no nos has abandonado y nunca nos dejarás. Ahora, te damos gracias, Dios nuestro, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Dios mío, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. En ti queremos confiar, en ti confiamos, en ti descansamos. Tú eres nuestro refugio. A ti corremos, Señor, en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, oramos por aquellos que están pasando circunstancias, problemas, aflicciones, temores, enfermedades, que los hace, Señor, dudar, mirar la situación, que no hay salida, así como pasó con el pueblo de Israel. Pero tú tienes la salida, Señor. Nosotros no tenemos que pedirte que hagas lo que hagas, porque lo que tú haces es bueno para cada uno de nosotros. Señor, acude a nuestro socorro, Señor. Hazles ver, Señor, a cada uno de los que esté pasando circunstancias, Señor, temores y luchas, cuál es el propósito. Que confíen en ti, que descansen en ti. Aquel que confía en ti descansará en paz. Tú le pondrás esa paz, porque tú le mostrarás de que tú tienes el control de todas las cosas. Sea lo que sea que tú hagas, porque tu voluntad siempre es buena para con nosotros. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Sigue pastoreando a tu iglesia como tú lo prometiste. Guardándonos, Señor. Aún cuando muchos de nosotros podamos ser aún rebeldes en alguna situación. Señor, tú, Señor, sigue trabajando en nuestra vida para que nuestros pies se mantengan firmes en ti. Señor, que no se aparte. No hay situación, no hay cosa más triste que aquellos que te rechazan. Y nosotros que te hemos recibido, que te hemos reconocido, aquellos que tú nos diste nombre de ser hijos tuyos, Señor, nos pusiste nombre de hijos de Dios, Señor, queremos que tú sigas fortaleciéndonos, Señor, para que todos aquellos que no te conocen también se acerquen a ti, Señor. Y así como el pueblo de Israel fue liberado, los egipcios también veían y temieron porque no podían entender ese gran poder. Señor, somos tuyos y te damos gracias, Dios mío, porque nos bendices cada día con tu presencia. Desde que somos tuyos no hay nada que tenga más valor que tener esta relación que tenemos contigo. Saber que somos tuyos. Por eso te damos gracias, Señor. Y oramos, te pedimos por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, en todo el mundo, que los sigas guardando, Señor, como tú lo prometiste, y que sigas cumpliendo tu obra en medio de ellos, Señor. Ayúdale, Señor, que ninguno baje sus brazos, sino que te puedan mirar todos a ti y poner su plena confianza en ti. Gracias te damos, Padre. Gracias por enviar a Jesucristo, nuestro Señor, y por darnos vida. En su nombre, amén y amén. Agradecidos a Dios totalmente, ¿no? ¿Cómo no estar agradecidos? Su palabra siempre es buena, no solamente cuando nos habla de confianza o de cosas que nos animan mucho más, sino en todo momento, porque a veces los tirones de oreja
son los mejores, ¿no es cierto?, que el Señor nos puede dar a nosotros para mantenernos en el camino. Y eso es bueno. Así que no dejemos que seamos como David, que realmente tengamos ese deseo de querer oír más de Dios siempre, estando solos, estando en la casa, pero también congregándonos como lo hacemos en este día y en este tiempo. Damos gracias a Dios y bendecimos a aquellos que están mirándonos para que sean guardados, y el Señor quiere que todos lo conozcan, porque no puso una iglesia para que sea solo para sí, sino para que todos los demás también puedan conocerlo a Él. Así que damos gracias y bendecimos a todos aquellos que nos están siguiendo.